Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a este curso. Yo soy Allbyte y a lo largo de estos videos te voy a enseñar cómo utilizar Serum como todo un profesional. Qué es lo que hace cada una de las secciones, los botones, las perillas, las ventanas, para que no tengas absolutamente ninguna duda. Antes de comenzar tenemos que platicar un poco sobre qué es Serum, cómo se instala y también escuchar un poco de lo que es capaz de hacer. Serum es un sintetizador híbrido. Esto significa que tiene diferentes formas de crear sonido, aunque principalmente se conoce o es famoso por la síntesis de wavetables o tablas de onda. Lo vamos a ver más adelante. Esta es la ventana de Serum principal. Lo estoy corriendo dentro de FL Studio, pero este curso te va a servir sin importar el DAW que tú utilices para producir música. Pero primero vamos a ver cómo se compra, cómo se instala. Serum es desarrollado por la empresa Xfer Records. Si ustedes quieren entrar a la página, se las voy a dejar aquí abajo en la descripción y también en el comentario fijado para que le echen un vistazo. Cuando entran a la página de Xfer Records, ustedes van a ver esta pequeña sección, es el Home, y aquí están sus productos y este es Serum. Le vamos a dar clic acá para que nos muestre la página de Serum. Aquí podemos ver algunas capturas de pantalla, varias cosas sobre qué es lo que te ofrece este sintetizador. Y en la parte de aquí abajo vienen las especificaciones técnicas y puedes bajar el demo, ya sea para Mac o para Windows. Aquí en la parte de abajo vienen los requerimientos. La verdad es que para instalarlo en sí no te requiere mucho, pero si vas a utilizar muchas instancias de Serum, el consumo, ¿no?, de CPU sí puede llegar a ser un poquito alto, pero bueno, eso ya va a depender de los sonidos que tú estés haciendo. Para comprar Serum tenemos dos opciones. Una de ellas es directamente aquí desde la página. Pueden darle comprar, cuesta $189 y la verdad yo considero que esto o esta compra, ¿no?, comprar Serum es algo muy bueno. Ya vimos el curso de Silent 1 que está por aquí arriba a la derecha. Silent 1 principalmente te sirve para hacer sonidos que emulen a sintetizadores analógicos de antes. Y Serum tiene todavía muchas más posibilidades para crear diferentes tipos de sonido, no solamente analógicos, sino también muy buenos, muy recientes, modernos, que realmente se salen de lo convencional y que no es posible hacer con cualquier otro sintetizador, o al menos no fácilmente. Y Serum sí lo permite, por eso yo considero que es bastante bueno. Una vez que le dieron al botón de comprar, tienen que crearse una cuenta. Le dan en Sign Up y les va a pedir algunos datos, ¿no? Crearse un usuario, un correo, password, contraseña. Y una vez que crean la cuenta, simplemente siguen los pasos para el proceso de pago y con eso ya pueden ustedes descargar Serum y una licencia. Ahora tenemos también otra opción y esa otra opción es obtenerlo a través de Splice. Splice es un servicio en el cual tú vas pagando mensualmente y tienes acceso a muchas cosas. Y bueno, entre este servicio tenemos también una opción en la cual tú puedes ir pagando mensualmente una cantidad fija. Aquí les aparece, son básicamente $10 al mes a lo largo de 19 meses, que es exactamente lo mismo que el precio de Serum, son los $190. Y cuando terminas de pagar estos 19 meses, el programa ya es tuyo y ya lo puedes tener instalado el tiempo que tú quieras. Esta se me hace una opción muy buena para aquellos que no tienen en este momento la cantidad, ¿no?, de dinero para pagarlo de golpe. Pero de todas formas quieres tener el sintetizador, pues bueno, lo puedes ir pagando poco a poco. Vamos a escuchar algunos de los sonidos que son capaces de crearse con Serum. Se puede generar básicamente de cualquier género y aquí les voy a enseñar algunos de ellos. Por ejemplo, esto es trance. Todos los sonidos de sintetizador están hechos con Serum. Los pads, los leads, el bajo, atmósferas, algunos efectos de sonido incluso. Ok, esto es hablando de un género clásico, pero bueno, también tenemos otras cosas, como este tipo, ¿no? También que es más house, más tropical. Aquí estamos escuchando otros samples aparte, por ejemplo los vocal chops, pero pongan atención solamente a los sintetizadores. ¿No? La kalimba, los pads, el bajo.
La guitarra no, ese no le hagan caso. Ok, con esto cubriremos, por ejemplo, algo como house. Y bueno, lo que a muchos les interesa realmente, pues si están viendo este curso, son los growls, ¿no? Los bajos agresivos. ¿No? Todo esto lo pueden hacer con Serum. Okay, estos son unos ejemplos. También podemos hacer algo de techno. Aquí tech house. Estos efectos hay todos extraños, como secuencias. Sonidos que suenan orgánicos, bastante raros, muy interesantes. Ok, y vamos a ver otro más. Esta vez es de Psytrance. El Psytrance requiere de diseño de sonido también muy intenso, con mucha modulación, incluso a veces más que lo que hacen los growls. Vamos a escuchar un poco. Ahí está ese bajo, el sintetizador, las atmósferas, estos efectos como glitch. Ese sonido como de arpa, ácidos. O incluso esas atmósferas también así como medio extrañas, oscuras y espaciales. Todo eso se puede hacer con Serum. Cuando ya compraron Serum van a poder descargar un archivo de instalación como este. Lo van a ejecutar y seleccionan una dirección que tiene que ser una en la cual sudo pueda escanearlo para añadirlo a la lista de plugins. Después de eso les va a pedir un número serial, que ese serial lo descargan de su cuenta de Expert Records y con eso ya pueden utilizar Serum. Antes de que veas el siguiente episodio de este curso, te recomiendo mucho, es casi un requisito, que veas el curso de diseño de sonido que está por aquí arriba a la derecha, porque de esa manera vas a tener muy bien los fundamentos de todo lo que necesitas para crear sonidos y se te va a hacer más fácil entender también qué es lo que hace cada una de las secciones de este sintetizador. Y por último, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito. De esa manera también, si me dejas un like, yo voy a entender, ¿no?, que te está gustando la idea de que haga un curso completo de este sintetizador y de otros más adelante. No olvides también que puedes visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrás encontrar algunos samples, presets, plantillas, incluso presets para Silent, Serum y otros sintetizadores, y mis servicios de mezcla y masterización. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.